Guillermo, y empiezo por presentar mis excusas porque hemos sido, diría yo, poco amables con el embajador que ha tenido la bondad de esperarnos en la línea. En consecuencia, quiero presentarles, están ustedes viendo en cámara, Julio, muchísimas gracias. Embajador, lo voy a tratar con la formalidad que corresponde en este espacio. Muchísimas gracias, primero que nada, por la bondad de esperarnos, por la bondad de atendernos en el programa, y voy a hacer una sinopsis respecto de quién es el personaje que tenemos aquí. Un personaje internacional, no solamente porque ha representado a su país en Washington, sino adicionalmente a ello por todas las ejecutorias. Don Julio Ligorría es un reconocido estratega y experto en administración de crisis que ha trabajado a lo largo de los últimos 20 años para 14 presidentes en una docena de países latinoamericanos, donde ha contribuido a resolver conflictos de dimensión nacional y también internacionales entre naciones. Ha sido profesor invitado de varias universidades, ha escrito más de 1.600 ensayos sobre la democracia contemporánea. La verdad, esto ya es apabullante, embajador. Fue embajador de Guatemala ante la Casa Blanca, en cuyo periodo se vio inmerso en la crisis migratoria del año 2014. Qué interesante, porque es uno de los temas que queríamos preguntar, Guillermo, cuando se cuantificó la llegada de más de 60.000 niños no acompañados a la frontera sur de los Estados Unidos, todos provenientes del Triángulo de Norteamérica, perdón, de América Central, del norte de América Central. Su destacada participación en la administración de esa crisis humanitaria le valió el reconocimiento público del gobierno norteamericano y de varias organizaciones internacionales. Pudiéramos seguir, evidentemente, con las preguntas, perdón, con la sinopsis del embajador, pero no queremos perder tiempo, del que ya lamentablemente hemos tenido que cederlos a los invitados, que él sabrá disculpar. Pero es necesario entrar ya en este diálogo con él. Le presento, está aquí mi copanelista, don Guillermo Santamaría, un antiguo político, PhD, graduado en Barcelona, para que después no se queje él que usted con su currículum lo va a apabullar, pero es un hombre de mucha experiencia. Usted ha tenido la bondad inclusive de escuchar las entrevistas previas, y por eso esta entrevista con usted es vital. El motivo de la invitación, embajador, primeramente es tratar de hacer un tracking de la crisis de Venezuela. Siento humanamente que la batalla está un poco complicada. No voy a ser negativo, pero la veo complicada. Veo que se va diluyendo en el tiempo. Usted, con su conocimiento diplomático, debe tener mucha más información, sin duda alguna, o muchas otras percepciones de lo que va a ocurrir. La pregunta concreta sería: ¿cómo ve el desenlace de la crisis venezolana, embajador? Mis saludos nuevamente. Bueno, muy buenos días a ti, Mario, y Un a don poquito el Guillermo. volumen, embajador. Súbale un poquito el volumen, que está un poquito bajo el volumen, me parece. Agradezco la invitación. Ok. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Me agradezco pues la invitación, como le decía a Mario, y saludos a don Guillermo, saludos a la audiencia. La crisis venezolana es una crisis de proporciones eh, grandes y muy complejas, muy complejas. Yo lo he dicho desde un inicio, y es que el entusiasmo por la democracia, muchas veces a los demócratas, a los republicanos, a los que creemos en la república y en la división de poderes y en ese ejercicio abierto que nos da la libertad, pues nos desborda el entusiasmo, nos desborda la esperanza de creer que la libertad puede asomar por sí sola y que no es objeto de ningún valladar y de ningún obstáculo. Y lo dije desde un inicio. Lo dijo hace poco una de las mentes más brillantes del hemisferio, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. A Maduro no lo sostiene el pueblo, lo sostienen las bayonetas. Y de ahí surge una cita que también yo tuve el privilegio de impostar en otro programa hace unas semanas, cuando decía que nadie negocia si no tiene nada que negociar. Maduro está en absoluto control del poder en Venezuela, porque simplemente quien espere que Maduro va a ceder el poder porque simplemente cumple con una agenda
inexistente, que sería una agenda democrática, pues está simplemente o ilusionándose, o autoengañándose, o jugando un juego que tiene agendas ocultas y que es difícil descubrir. En todo caso, alguien me decía hace poco que los militares no pueden derrocar al régimen porque son el régimen. Y en ese sentido, vale la pena revisar un poco o revisar rápidamente la historia de los últimos años con regímenes similares, Mario. Usted no me podrá, usted podrá recordar perfectamente, por ejemplo, cuando al régimen de Bashar el-Assad, los Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de la Liga Árabe le pidieron allá por el año 2011 que abandonara el poder. Y él les dijo, pues muchas gracias por participar. Simplemente yo aquí me quedo y ahí sigue. Ya en este momento la familia Assad tiene 50 años de gobernar ese país, Siria. Su papá Hased, su padre, Hased Arafat, lo hizo desde los años 70 hasta el 2000 y luego el hijo del 2000 a la fecha. Ahí no ha habido poder humano que remueva a Bashar el-Assad. En el caso de Slobodan Milosevic, en la antigua Yugoslavia, ¿qué fue lo que lo derrocó? Obviamente los componentes de la presión internacional, los componentes de la presión económica, pero también el componente de la presión militar. Ahí se logró que Milosevic saliera del poder. De la misma manera, tenemos un ejemplo hemisférico relativamente reciente que luego se revirtió, pero vamos, la democracia en Nicaragua asomó después de la revolución sandinista gracias a los mismos factores. El factor de la presión internacional, con la colaboración en aquella época precisamente de un ilustre venezolano, Carlos Andrés Pérez, en aquel momento presidente, y de muchos de los países de la región. Una presión económica muy importante y una presión militar. En aquel momento los Estados Unidos de la era Reagan decidieron apoyar el movimiento de los contras, que de alguna manera era una presión militar que se le llamaba en aquel momento una presión de baja intensidad. Pero al final del día produjo los resultados y la María Corina Machado de aquella época, mi querida amiga doña Violeta Barrios de Chamorro, tomó el poder. Asumió el poder en unas elecciones históricas, estuvimos presentes en Managua, yo integraba como observador, miembro de una fundación que era la Fundación Rómulo Gallegos, precisamente de Venezuela. Llegaba ahí el hermano de Andrés Pastrana, me recuerdo, un importante periodista, la presidía Carlos Alberto Montaner, César Leperbanche de Venezuela y otros amigos. Llegamos como observadores a Managua en aquel momento. Pero vuelvo y repito, son factores integrales, la presión militar, la presión económica y la presión política internacional. A este momento hemos tenido un acompañamiento de una comunidad internacional que ha sido, diría yo, bastante comedida para las circunstancias tan complejas que presenta Venezuela. De hecho, hemos visto cómo uno de los destacados miembros de esa comunidad internacional, los Estados Unidos, ha entrado por momentos incluso en eventos contradictorios, como cuando el subsecretario de Estado Nichols acepta, confirma y expresa su satisfacción por la elección genuina y auténtica de Edmundo González Urrutia, y pocos días después el secretario Blinken asume una posición muy contradictoria a esas afirmaciones del subsecretario de Asuntos Hemisféricos, diciendo que es importante esperar, reflexionar para ver cómo se produce ese cambio, y prácticamente le endosa la tarea a un trípode de países integrados por México, Colombia y Brasil, bajo el liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva. Sabemos que
esos esfuerzos no han llegado a ningún lado. Y vuelvo y repito, Mario, nadie negocia si no tiene nada que negociar y está en pleno control de la situación. Así que yo la situación la veo compleja, veo una soledad simbólica, pero en soledad al movimiento opositor venezolano. Lo dije también en una entrevista anterior, la solución de Venezuela pasa por Venezuela, sin ninguna duda. Y ese pasa por Venezuela significa básicamente que el ejército, liderado en una parte importante por Vladimir Padrino, y en los colectivos, que son una fuerza muy importante, por Diosdado Cabello, tienen que tomar decisiones de qué quieren y hacia dónde van a ir. Y Una no hay que pregunta. olvidar que hay un elemento y un factor adicional, que es el factor del narcotráfico. Algo que habría que hacer un decantamiento bastante más profundo para compartir lo que eso significa. Una pregunta, embajador, antes de darle el paso a Guillermo Santamaría, que está también deseoso de hacerle preguntas. Y voy a ser muy directo, muy frontal. Creo que la audiencia merece, luego de escuchar la serenidad de sus palabras, pero profunda indignación, como la aprecio también de fondo, una pasiva indignación respecto de esto. ¿En qué se diferencia esta crisis de Venezuela hoy con lo que ocurrió en el Panamá de Noriega? Si usted acaba de afirmar, con efecto creo que es así, hay un tema de narcotráfico de fondo. ¿Por qué los Estados Unidos, usted que ha sido embajador y que conoce casa adentro las reacciones, las emociones de los funcionarios norteamericanos, por qué no actúan? Perdone que la pregunta, si la pregunta es indiscreta, cambiamos la pregunta, pero realmente yo creo que mucha gente se pregunta aquello. O sea, claro, había un Bush y sabemos perfectamente cómo reaccionan y actúan los republicanos, pero Bush lo hizo y no pasó Mire, nada. Mario, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas. Yo, yo le, yo le confieso lo siguiente, vamos a ver. George Bush, George Herbert Walker Bush, Eso, que paz era, descanse. era todo, era todo un estadista. Era un hombre que entendía perfectamente la dinámica de la política internacional y sabía perfectamente el rol que estaba jugando Noriega en aquel momento en la región. Esa decisión fue una decisión audaz, pero fue una decisión consensuada. En un momento en que los Estados Unidos podía ejercer ese rol de poner orden en lugares donde los asuntos se salían de control para las mismas sociedades de los países. Hoy las circunstancias son muy difíciles, empezando porque estamos en un pleno proceso electoral en los Estados Unidos, un proceso electoral muy complejo, del que podemos hablar más adelante si quiere, en una sociedad que está fracturada como nunca antes en la historia, por diversas razones. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Los Estados Unidos no van a gestionar absolutamente nada en el ámbito hemisférico en medio de un proceso electoral. De ninguna, ni antes ni hoy. Nunca lo han hecho, no tienen por qué hacerlo ahora. Entonces, esa pasividad y en algunos momentos, repito, contradicciones que estamos viendo a lo largo de este proceso por parte de los Estados Unidos, tiene una explicación, el proceso electoral norteamericano que finaliza en el mes de noviembre. El otro elemento que no hay que olvidar es que en el caso particular de Venezuela, a diferencia de la Panamá de aquellas épocas, eh, hay un juego geopolítico, geoestratégico internacional que incluye a China, a Rusia y a Irán. O sea, son elementos que no se pueden soslayar, que no se pueden dejar de considerar. Esos tres países tienen jugadores dentro de Venezuela. O sea, tienen personal, tanto personal de inteligencia como de otra naturaleza, en territorio venezolano. Son aliados del régimen de Maduro y son poderes importantes a nivel global. O sea que hay un proceso ahí de pesos y contrapesos que también hay que tomar en cuenta. Y finalmente, pues hay otros dos elementos que impiden en este momento tomar una decisión, pienso yo,
a las autoridades político-militares de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y esto incluye el conflicto en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. Ambos conflictos amenazando con una expansión regional, lo cual sería complejo y muy difícil para una recomposición militar en ambas zonas, digo, para los Estados Unidos. Embajador Ligorría, le doy el paso a Guillermo Santamaría. Muy interesante lo que ha dicho. A mí me deja un poco pasmado, la verdad, y honestamente me va angostando las esperanzas después de oírlo, porque veo que el tema se pone muy complejo. Mi querido Guillermo. Embajador, bueno, la oposición venezolana, que es una oposición democrática, que no es una oposición militar, que no es una oposición que se ha declarado en clandestinidad, fruto de que teme que los encarcelen ya con los anuncios que ha hecho el régimen, ¿no? Pero es una oposición democrática, no es una oposición que se ha construido y se ha constituido para darle al régimen de Maduro una batalla en el terreno militar. Es de esperar que vaya a ser aplastada internamente, ¿no? Y eso es realmente lo que todos desde fuera estamos ya casi lamentando, ¿no? Por eso la presión internacional, un poco para aliviar esa situación interna. No hay que olvidar que en Venezuela, han habido oposiciones también del otro tipo, de las que se opusieron a las dictaduras anteriores, que las hicieron también en el terreno militar, que no es el caso de ahora. Ahora la pregunta, embajador, es ¿qué rol puede jugar en esto de la presión internacional las posturas que han asumido líderes de esa tendencia a la cual Maduro ha adscrito? Líderes como Mujica, líderes como Boric, líderes como Lula y en menor medida Petro y el presidente de México, López Obrador. ¿Eso cómo lo evalúa usted? ¿Es un peso que va a influir? ¿Ya no le da ningún valor Maduro a eso? ¿Ya Maduro ha cortado las naves y se ha atornillado y no habrá manera de moverlo? Don Guillermo, no va a pasar nada. Quiero elaborar un poco más. Está hablando usted de estadistas de gran calado en la izquierda democrática del hemisferio como Pepe Mujica o como el presidente Lula, que colocándonos en una posición objetiva, independientemente de nuestras creencias personales, son dos gigantes estadistas en el espectro de la izquierda democrática del hemisferio. Boric, una gran sorpresa, muy comprometido con la democracia, muy comprometido incluso con la constitución en su país, al margen de si su gestión ha sido exitosa o no. Eso no está en discusión. Está en discusión su compromiso con los valores y los principios democráticos que él, como presidente de Chile, ha dejado muy bien establecidos. Hay un respeto y un compromiso de él con los valores democráticos de su país y del hemisferio. De Petro y López Obrador, me reservo una expresión porque sería un poco fuerte para decirlo. La verdad es que yo descalifico la participación de ambos porque no creen realmente en el proceso democrático. Así es que estos esfuerzos son esfuerzos importantísimos por venir de quien vienen, pero no tienen ningún efecto más que de acompañamiento, de solidaridad que se agradece con esta heroína del siglo, como es María Corina Machado,
y este héroe también, que es el presidente electo, don Edmundo González Urrutia. Yo lo dije también hace poco, lo repito y tengo el privilegio de repetirlo aquí con ustedes. Sin ninguna duda, María Corina pasará a la historia como la mujer más valiente de este siglo, al menos de este siglo. Algo verdaderamente que sale de proporción de lo que hemos visto hasta hoy en el activismo político y social de las Américas y del mundo. Ejemplar, y no es de ahora, es de muchísimos años. Así que lamento ser tan escéptico, por no decir pesimista, sobre las acciones de solidaridad que el mundo democrático pueda expresar en relación a Venezuela. Ya vimos incluso la expresión del socio político de Rodríguez Zapatero, el presidente Sánchez de España, que hasta él está solicitando que Maduro presente las actas. Digo, menciono a Rodríguez Zapatero porque el rol de este señor ha sido patético en relación al acompañamiento que ha dado a la dictadura, viniendo desde la socialdemocracia europea, digo. Así es que soy muy escéptico al respecto. Y obviamente, como demócrata, como hombre de paz, yo no quisiera de ninguna manera una acción violenta en contra de ningún ser humano. Lo quiero dejar muy claro. Soy muy respetuoso de los derechos humanos. Quien me conoce y sabe mi trayectoria sabe que así ha sido toda mi vida. Yo cuando menciono los factores y elementos que pueden derrocar una tiranía militar, incluyo el factor militar, porque la historia nos indica eso, la historia reciente. Y puse dos casos muy concretos, uno en Siria, el otro en antigua Yugoslavia, y el tercero, donde se produjeron los resultados en el propio hemisferio occidental, en Nicaragua, en los años 80. Embajador, y una visión suya de lo que hoy ocurre con la democracia en América Latina. Aquí se suelen hacer eco los medios de comunicación generalmente de las estadísticas en torno a que la democracia es cada vez tiene menos aceptación y hay muchas explicaciones. Pero ¿cuál es su visión del futuro o digamos del presente de la democracia y de su futuro aquí en América Latina? Una pregunta muy apropiada, muy interesante, se la agradezco, Guillermo. Mire, en esto debo confesar optimismo, a eso sí, no abandono la esperanza, pero sí debo señalar que el principal obstáculo que estamos confrontando los latinoamericanos con los sistemas democráticos de nuestros respectivos países radica fundamentalmente en el debilitamiento de nuestros sistemas de justicia. Si nadie se pone a pensar y a reflexionar en que el sistema de justicia es la columna vertebral de una democracia. Todo el mundo ve hacia las presidencias, hacia los organismos ejecutivos y pocos ven hacia el sistema de justicia. Y es que está allí la esencia de la certeza, de la seguridad, de la norma, del respeto al bien hacer y al bien gobernar. Ahí radica, ahí está la esencia que puede vertebrar un buen gobierno o un mal gobierno. En la medida en que los sistemas de justicia son fuertes, son sólidos y no digo perfectos, pero medianamente funcionales, las democracias son mejores. Y allá donde la justicia responde a una gestión mediocre, por llamarlo de alguna manera, y no decir corrupta, vemos cómo la democracia tiene muchos traspiés. Por ejemplo, preocupa en este momento, de una manera muy seria, esa reforma tardía, digo, que Andrés Manuel López Obrador como presidente saliente de México está promoviendo a través de ganar más espacios en el reciente Congreso de los Estados Unidos mexicanos de las últimas elecciones, es decir, ganar más espacios mediante unas argucias y unos cálculos que teóricamente podría concretar, si es que no los concretó ya,
y entonces proceder a una reforma del sistema judicial mexicano. Esto es muy serio porque al día de hoy, con todas las luces y sombras que esta gran nación del norte de América presenta, como todas nuestras naciones, México ha sido un país que progresa, que crece económicamente, que aprovecha las oportunidades de su cercanía al mercado más importante del hemisferio, los Estados Unidos de América, que tiene tratados bilaterales muy importantes con ellos, que sufre flagelos también dramáticos e importantes, como es el caso del narcotráfico, pero con toda y su problemática, México crece y México alivia poco a poco las necesidades de una creciente población en situación de pobreza, pero avanza. Con ese sistema de justicia, que no digo que sea perfecto, pero que se acomoda a acompañar su proceso de perfeccionamiento democrático. Hoy, con esa reforma, los más serios analistas mexicanos, que por cierto hay gente muy bien formada en ese país, digo política y jurídicamente, indican que sería catastrófico para la democracia mexicana. Si vemos un poco más al sur del hemisferio, Colombia, pues también atraviesa ahí en la vecindad de vuestro país situaciones muy, muy complejas. Ya no digamos Nicaragua o Venezuela se escapan realmente de esa categoría que pudiéramos juzgar. Vemos el rescate de la democracia y del buen gobierno en el caso de Argentina, de la mano de un Javier Milei, que a muchos nos ha sorprendido, que tiene unas características discursivas muy disruptivas y muy particulares, que a unos pueden gustarle, a otros no, pero que en efecto, y lo decía él ayer, y me parece que habla con la verdad, lo que él ha prometido lo ha cumplido, lo que él ha dicho lo hace. Y lo hace de conformidad con la ley y con las regulaciones, los reglamentos establecidos en las leyes argentinas, lo cual es formidable. Hablábamos hace un momento de Boric, y Boric tiene sus ideas, tiene sus creencias, responde a una agenda política de izquierda y en algunos casos, diría yo, de extrema izquierda, pero es un individuo que ha respetado la ley, la justicia y la constitución de su país. Y de esa manera fortalece la vertebración democrática de Chile. Y luego, pues vemos a un Perú trastraviando complejamente, muy enredado desde las épocas del expresidente Fujimori hasta nuestros días, y vemos a un Ecuador sobreviviendo, sosteniendo su democracia, pero no debemos olvidar de dónde sale esa democracia. Yo lo recuerdo perfectamente. Ecuador venía de golpes de Estado en golpes de Estado, hasta que un día la sociedad integrada con sus Fuerzas Armadas toman una decisión y le dan un espacio a la democracia hasta el día de hoy. Con buenos y malos gobiernos, con buenos y malos resultados, pero en democracia. Y ahí juega un papel importante, que la gente se olvida, la decisión que en algún momento tomaron, o sea, ¿quién? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Que de alguna manera juegan un papel, o seguirán jugando un papel muy importante en todos los países. Las Fuerzas Armadas pasivamente juegan un papel de estabilización sin ninguna duda. Y el que no lo quiera ver así, bueno, lo siento, yo lo veo de otra manera. Ahora, embajador, para concluir mis preguntas, la presencia de los grupos criminales organizados en los últimos años ha colocado a las democracias o las ha expuesto en todas sus vulnerabilidades. En la región no es un problema solo de un país, es un problema regional. Es decir, que hay temas que la democracia debe abordarlos de manera regional. ¿Usted cree que la democracia puede sobrevivir con este nuevo elemento que ha aparecido en la región, esto de los grupos criminales organizados, que ya sabemos no solamente es narcotráfico, ¿no? Es tráfico de personas, es una serie, extorsión, secuestro, es un menú de actividades de estos grupos?
Don Guillermo, ha puesto usted el dedo en la llaga. Indudablemente, es el gran factor de distorsión de la democracia porque es un factor que afecta de manera decisiva la estructura jurídica, judicial y constitucional de los países, porque corrompe la justicia para poder operar el crimen organizado. Ian Goldfein recientemente, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con ocasión de una cumbre de seguridad ahí con ustedes en Ecuador, dijo que el crimen organizado afecta a Latinoamérica en una proporción negativa del 3.5% del PIB. Es decir, le quita crecimiento a América Latina en una dimensión del 3.5% del PIB latinoamericano, que es una cifra descomunal. Ese impacto que tiene el crimen organizado en nuestros países es ese factor disruptivo y de distorsión que sí, como usted bien lo señala, es una amenaza real a la democracia, porque es una democracia, es una amenaza real, efectiva, permanente y en acción en estos momentos sobre cada uno de los estamentos de justicia de cada uno de los países de América Latina, sin ninguna duda. Es la mayor amenaza que tiene el hemisferio. Y en ese sentido es de aplaudir la iniciativa que se tuvo en Ecuador conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, y es también de aplaudir y de agradecer de alguna manera que un banco multilateral de la dimensión del BID, de la CAF que acompaña este tema y otros organismos, le hayan abierto la agenda del soporte financiero y económico a todas las iniciativas que le quiten oxígeno, como lo citó Ian Goldfein en la cumbre, oxígeno al crimen organizado, que le sequen las arcas, que le cierren los espacios. Esa es una medida que venía haciendo mucha falta y que puede unirse a los otros esfuerzos que las agencias internacionales contra el crimen también están haciendo. Así que la respuesta es sí, es la amenaza más importante al proceso de libertad y democracia en el hemisferio. Le agradezco, embajador. Esperemos que las respuestas sean también regionales, ¿no? Porque no es una respuesta a un problema de la magnitud del que estamos hablando, una respuesta de un gobierno la que va a poder encontrar caminos de solución. Mario, gracias, en el cierre usted. Bueno, gracias, mi querido Guillermo. Embajador, yo quería decirle que efectivamente aquí ha habido bastante júbilo por lo que usted comenta de la cumbre iberoamericana. Ella ha sido presidida, ha estado pues lógicamente el presidente de la República, Noboa, y también ha estado llevando adelante aquello la ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia. Yo quería cerrar por ahora. Yo creo que hay diálogos que solamente se interrumpen temporalmente, porque estoy seguro, veo aquí algunas notas de personas que nos oyen interesadísimos en el diálogo suyo. Siempre es importante que los ecuatorianos tengan una idea de la visión de gente de su experiencia respecto a lo que pasa acá. Usted nos dio la apertura para hablar de la política norteamericana. Una pregunta simple, concreta y sencilla, previo a cerrar, y continuaremos lógicamente. Tupananchiskama, me parece que es un término en quichua, que es cuando nos volvamos a ver. La pregunta es muy simple. He visto en la noticia internacional que el señor Kennedy, que aspiraba a ser candidato presidencial y que estaba pugnando por ello, el día de ayer, entiendo porque es noticia de hoy, ha decidido apoyar al candidato Trump. Sin entrar en mayores detalles respecto de una u otra candidatura, la pregunta es concreta. ¿El impacto que puede tener la presencia de Kennedy en la campaña de Trump, usted cree que es trascendente? Es una pregunta que me lleva a hacer una especie de predicción que no tiene ningún sustento. Lo que sí puedo contarle es que Kennedy, públicamente, aceptó que él había intentado hablar con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y ella nunca abrió el espacio para conversar con él. Y entonces, políticamente hablando, él tiende la mano hacia el Partido Republicano en un afán muy personal de notoriedad, diría yo,
y se sube al carro de Trump, quien lo viene en un momento complejo, porque hay un dicho aquí en nuestros países que dice que caballo que alcanza gana. Y en ese sentido vemos que el repunte de Kamala Harris ha sido sorprendente, muy sorprendente, al prácticamente tener un empate técnico en las encuestas con Donald Trump. Es un repunte de muchos puntos, porque Biden venía muy caído en la carrera electoral. De cualquier manera, el que Trump reciba el apoyo de un tercero puede tener varias lecturas. Una lectura es, estoy débil, necesito apoyo. La otra lectura es, bueno, hasta los demócratas se vienen conmigo. Ok. Vea usted, en estos días donde las campañas electorales ya no se limitan únicamente a manejar redes sociales ni un buen trabajo de tierra, pues también vemos cómo hay una incursión de la inteligencia artificial. Es muy complejo el terreno en el cual se están moviendo hoy las campañas electorales. En mi opinión, yo diría que es muy reservado el pronóstico de qué puede significar la llegada de Kennedy a las filas de Trump. Lo que sí le puedo decir es que hoy hay un entusiasmo desbordante, importantísimo, no visto desde las épocas de Obama en el Partido Demócrata, por relanzar la propuesta con Kamala Harris. Y están en una posición excelente. Y por el otro lado, hemos visto y hemos observado cómo Trump ha venido cometiendo algunos errores por primera vez desde hace algún tiempo. La verdad es que venía él muy firme y ahora ha venido ensayando y de alguna manera equivocando camino con algunas de sus tácticas a nivel estratégico. Eso es muy importante observarlo. Yo pienso que, como siempre, después de las convenciones, cuando pierden la total atención de la media o de los medios norteamericanos, las campañas tienden a estabilizarse y algunas a tener picos declinantes. Si Kamala Harris tiene un pico declinante, ahí estará la oportunidad de Trump. Si Kamala Harris se estabiliza, mi pronóstico prudente es que habrá una victoria muy cerrada de uno o del otro. Bueno, embajador, esto nos regresa a ese episodio me parece que fue la primera presidencia de Bush Jr., quiero significar. ¿Se acuerda que se dirimió el tema a nivel de la Corte Suprema, mi querido Guillermo? De eso hay hasta películas, realmente fue un tema, esos finales, pero de infarto. Embajador, queremos infinitamente agradecerle que nos haya acompañado. Desde ya queremos comprometerlo a que sea un invitado permanente, sobre todo porque hay que ir haciendo el tracking del tema electoral de Estados Unidos, que usted lo conoce mejor que nadie por haber estado representando a Guatemala como embajador allá. Y evidentemente estos temas que se nos quedan todavía en la carpeta, me hubiera gustado tratar otros asuntos, pero vamos a reservar para que nuestro público esté anhelante de volverlo a escuchar. Le mando un fraterno abrazo desde acá. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a Guillermo también y tengan ustedes un feliz sábado. Gracias. Gracias, Chao. embajador. Buen día, embajador. También. Muy amable. Bien, amigos, entramos en los auspiciantes, mi querido.